En este informe tendremos el análisis sobre cómo Rusia pasó de ser una supuesta superpotencia a ser un país económicamente dependiente de otros estados. Y mucho ojo con esto, a tener nuevos dueños por culpa de la arrogancia de su líder. Un líder autocrático que cometió el error más garrafal de la historia moderna. En el último párrafo de este mismo informe, también te diremos por qué Putin se equivocó creyendo que China sería su gran apoyo. Pero ¿quiénes son los nuevos dueños de la Federación Rusa? ¿Y cuál es el futuro que le espera a la gran patria confederada? Te lo cuento en lo sucesivo de este informe, así que no te lo pierdas. Por eso te invito a ver este análisis hasta el final y no esperes a que alguien más te lo cuente. Un saludo muy especial a todos nuestros queridos suscriptores y saludos cordiales a todos quienes nos ven desde los diferentes lugares del mundo. Muchas gracias por esperar nuestros informes. Nuestro especial agradecimiento a José Antonio Zamora, a Eladia Aguilera y a Orestes Suárez por sus donaciones para el mantenimiento del canal y por su importante apoyo a nuestra labor periodística. A José Antonio, a Eladia y a Orestes les enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. No olviden leer mi columna de análisis sobre la situación política de Colombia en lanota-latina.com. Antes de continuar, quiero decirte que a raíz de que muchos de nuestros suscriptores me han dicho que comente cómo fue el ataque de Ucrania contra los rusos en Kadivka, en el Oblast de Donetsk, y me han preguntado sobre si es verdad lo del ataque con misiles de alta precisión HIMARS, en el que fallecieron más de 400 soldados rusos y otros 300 resultaron gravemente lesionados. Pues en el próximo programa estaremos analizando el bombardeo y les anticipo que tenemos detalles del operativo, cómo se consiguió la información, cómo actuó la inteligencia ucraniana y cómo se llevó a cabo dicho operativo. Así que no te pierdas el siguiente programa. Bien. Cuando Putin decidió invadir a Ucrania, se apuntaló en dos cosas, como por ejemplo, hay que desnazificarla y hay que impedir que Rusia siga siendo agredida por la OTAN. Estas son dos de las premisas más connotadas utilizadas por el déspota ruso, que se cayeron por su propio peso, porque ni Ucrania está gobernada por nazistas, ni la OTAN ha agredido el territorio ruso. Todas estas son mentiras que por supuesto han comprado todos aquellos que no tienen el más mínimo asomo de la realidad rusa y que siguen creyendo en la propaganda del Kremlin. Sus reales intenciones, es decir, las de Putin, salieron a la luz solo 3 días después de iniciar la invasión en febrero de 2022, cuando la inteligencia ucraniana anunció que un grupo de agentes de inteligencia rusos habían sido dados de baja en su intento por arrestar al presidente Volodymyr Zelensky. ¿Qué se proponían los agentes del Kremlin? Había quedado al descubierto que Vladimir Putin tenía un plan para derrocar al presidente ucraniano, para poner un gobierno títere y adueñarse de todo el país. Putin tenía un plan liderado por uno de sus ultranacionalistas llamado Igor Girkin, que consistía en unir a la Federación Rusa con Ucrania y Bielorrusia. Por otro lado, Moscú no pudo demostrar la gran capacidad armamentística de la que alardeaba su líder autocrático, y poco a poco el mundo se está dando cuenta de que Moscú depende en gran medida de Occidente para fabricar sus armas. Adicionalmente, las sanciones también han hecho su trabajo y la economía del país se hunde en un abismo del que será muy difícil salir. Rusia no volverá a tener acceso fácil a componentes electrónicos, microchips y software que adquiría de Occidente y definitivamente perdió uno de sus clientes más grandes en la compra de hidrocarburos, a la Unión Europea, que era prácticamente el sostén de su economía. Europa, la gran mayoría de los países de Europa, han dejado de consumir petróleo y gas rusos. Y en el caso de Alemania, acaba de entrar en vigor la prohibición de importar hidrocarburos del Kremlin. Todo esto se jugó y todo esto perdió Vladimir Putin en su apuesta por hacerse con el control de Ucrania.
Al perder entonces sus negocios de hidrocarburos con Europa, con Estados Unidos y el Reino Unido, le tocó dar media vuelta y virar hacia otros mercados, el mercado chino y el mercado indio. Y se afirma que Rusia está siendo superada gradualmente por uno de sus países vecinos. Hoy vemos que un país vecino está controlando gradualmente a Rusia, ya que tiene sus propios intereses y sus propios planes, en los que por supuesto no está Rusia. Esta es una tendencia muy peligrosa para el mundo y para todos nosotros, y ya vamos a ver por qué. Según Danilov, un experto en seguridad, Rusia puede tener nuevos propietarios en el futuro. Pero lo que yo creo es que Rusia ya empezó ese camino de depender económicamente de China, aunque Danilov se negó a especificar si el país al que se refería era China. No lo pongamos en duda. Cuanto más dure la guerra, más probable es que Rusia se convierta en una colonia china. El periódico estadounidense The Wall Street Journal informó el 14 de diciembre que el líder de China, Xi Jinping, había dado instrucciones a su gobierno para forjar lazos económicos más fuertes con Rusia. Este es el momento en el que Putin prácticamente se abre de patas y le da entrada a Beijing para que invierta en su economía, sin restricciones. Ojo con esto. Y esto a la postre llevará a Rusia a convertirse en una colonia de China. Peligroso para todo el mundo. Esto es peligroso para todos. Es aquí donde está el grave problema, porque China podría tener acceso a todas las materias primas que tienen los rusos. El plan incluye aumentar las importaciones chinas de petróleo, gas y productos agrícolas desde Rusia. Realizar más asociaciones energéticas conjuntas en el Ártico, y mucho ojo con esto, realizar una mayor inversión china en infraestructura rusa, como ferrocarriles y puertos marítimos. ¿Qué ventaja le da esto a los chinos? Nada más y nada menos que manejar el transporte ferroviario y la entrada y salida de mercancías desde y hacia los puertos de Rusia. La orden de Beijing de aumentar los lazos económicos con Rusia no será gratis y conllevará una serie de compromisos que el Kremlin tiene que cumplir. ¿O crees que los chinos invertirán en infraestructura rusa a cambio de nada? ¿O solo porque son buenos amigos? Envíanos por favor tus opiniones y comentarios al respecto. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Estados Unidos y el Reino Unido y otros países europeos decidieron cerrar las importaciones de petróleo y gas ruso, Putin tuvo que venderles a los chinos y también a los indios sus hidrocarburos con descuento, es decir, a $60 el barril cuando estaba alrededor de los $100. Esto es depender económicamente de otro país. China e India, sus socios comerciales más cercanos, aprovecharon la oportunidad para comprar petróleo y gas más baratos, ni tontos que fueran. Y Moscú se vio obligado a ceder a estas negociaciones, entregando el patrimonio de los rusos, es decir, sus hidrocarburos, por un bajo precio, entregando también de esta manera la dignidad del pueblo ruso. Porque ahora dependerán de China. China tiene en sus manos a Vladimir Putin y le está haciendo ver a Moscú: sí, somos socios, pero yo voy por delante. Mira entonces lo que está pasando. El enviado chino a la Unión Europea dice que su país no quiere elegir entre sus amigos Rusia y Ucrania. ¿Qué significa esto? La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia ha puesto a Beijing en una posición muy difícil, ya que no queremos elegir entre nuestros amigos Rusia y Ucrania, dijo el embajador chino ante la Unión Europea, Fu Kong, en una entrevista con el South China Morning Post el 23 de diciembre. Nos vemos a nosotros mismos como un daño colateral, por así decirlo, como resultado de esa crisis, dijo Fu. Tanto Rusia como Ucrania son buenos amigos de nosotros, por lo que no queremos elegir entre amigos. Ese es el punto de partida de nuestra posición.
Bueno, el diplomático se refirió a la guerra iniciada por Rusia como una llamada operación especial, a la que ellos llaman crisis ucraniana, como un problema que ha dañado las relaciones de China con la Unión Europea. Entonces, no existen esos tales lazos de hermandad y cooperación entre China y Rusia, o al menos así no lo consideran los chinos. Ellos van por sus propios intereses y Putin está completamente errado, cayendo en otro garrafal error, porque Beijing no se hundirá con el Kremlin. Todo lo contrario, lo que va a hacer es sacar toda la ventaja que pueda de ahora en adelante. Bien, con todos estos elementos que te acabo de presentar, creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones. Y por hoy, damos por terminado este informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga. Yo soy Arbey Vinasco y nos vemos en nuestro siguiente programa.